Hola a todos. Acabo de llegar de Polonia y quería comentaros algunas cosas. Entre otros sitios, en Polonia he estado en Cracovia. Recordemos que Cracovia es es la universidad más antigua de Polonia, pero es una de las universidades más antiguas de Europa. Allí, durante 3 años, en esta universidad, estudió nada menos que Nicolás Copérnico. Ni que decir tiene que en la ciudad hay una gran avenida que se llama Copérnico y que hay, por supuesto, una gran, no sé cómo llamarlo, una gran inquietud por todo lo que tiene que ver con Copérnico. De todos modos, en esta universidad me hizo gracia una cosa, pues la guía nos dijo que en este momento están arrepentidos de no haber admitido a María Sloboda. O sea, dicho así a lo mejor no nos suena demasiado, pero es el nombre de la que conocemos por Marie Curie. Pero bueno, en aquel momento, cuando ella solicitó entrar en la Universidad de Cracovia, ninguna mujer tenía permitido el paso en aquella universidad. Por eso se tuvo que ir a Francia, donde en la Sorbona sí que la admitieron. Bueno, pero vamos a olvidarnos por el momento de Marie Curie, donde volveré otro día. Y vamos a hablar de Copérnico. Claro, la guía, toda orgullosa, nos dijo, y aquí estudió Copérnico. Bueno, después también estudió en Bolonia y estudió en más sitios. Realmente Copérnico era extraordinario, pues estudió de todo. Estudió medicina, estudió astronomía, estudió astrología, estudió para clérigo, en fin, de todo un poco. Y nos dijo que claro, que hasta Copérnico siempre se había pensado que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que es lo que vemos todos los días. Cuando nos levantamos, vemos que el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero lo que vemos es que el Sol es el que se mueve. No vemos que nos movamos nosotros. Bueno, pues Copérnico, según la guía, fue el primero que elaboró la teoría heliocéntrica. Es decir, helio-sol, céntrica centro, que el Sol es el centro del sistema solar. Realmente, de este modo se explicaban muchas cosas. Por ejemplo, la cosa fundamental que explicaba era los extraños movimientos que tenían a veces Marte y Venus. Si nosotros nos fijamos día a día en el movimiento de Marte o de Venus, pero fijémonos en Marte, nos vamos fijando cada día a la misma hora dónde está Marte. Y vamos viendo que va cambiando de posición en una dirección determinada. Pero de vez en cuando empieza a pararse, se para, empieza a permanecer estático entre las estrellas y después empieza a ir al revés. O sea, si iba hacia la izquierda, empieza a ir hacia la derecha. Y bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Marte vaya en una dirección y de repente en otra? Desde luego con el modelo de la Tierra como centro del sistema solar era muy difícil. Realmente se explicaba, pero para explicarlo había que hacer un tremendo lío de circunferencias que dan vueltas sobre circunferencias. Esto se llamaba los epiciclos. Entonces teníamos una circunferencia grande sobre la que giraba una circunferencia pequeña. Realmente aquello era tremendamente complicado. Y a Nicolás Copérnico lo que se le ocurrió es que se explicaba muchísimo más fácil si pensábamos que la Tierra era el centro. Entonces todo quedaba absolutamente claro. Marte y Venus estaban girando en órbitas circulares tranquilamente, pero como nosotros éramos uno de los que girábamos en torno al Sol, de vez en cuando veíamos cómo el movimiento de Marte o de Venus cambiaba. Era el movimiento retrógrado de Marte y de Venus. Nicolás Copérnico sin duda lo estableció y lo estableció muy bien. Lo que no dijo la guía es que ya previamente Aristarco de Samos ya había dicho lo mismo, y no solamente había dicho lo mismo, sino que había calculado la distancia de la Tierra al Sol. Se equivocó enormemente. Calculó que la distancia de la Tierra al Sol era 20 veces más
que la distancia de la Tierra a la Luna, cuando en realidad es 400. Pero ya había dado una estimación de la distancia de la Tierra al Sol. Y sorprendentemente, Aristarco de Samos se había basado en las ideas de Heráclides Póntico, quien, viendo el movimiento retrógrado de Marte y de Venus, llegó a la conclusión de que el Sol tenía que estar en el centro. Aristarco tuvo críticas, pero también tuvo seguidores. Por ejemplo, Seleuco de Babilonia, al que le debemos una explicación de la gravedad muy, muy buena. Pero bueno, hoy por hoy ya se me ha acabado el tiempo, así que para terminar simplemente decir que Nicolás Copérnico estableció el sistema heliocéntrico para la modernidad, y esto no hay quien se lo quite, aunque hubo pensadores griegos que ya lo habían pensado anteriormente, como podía ser Heráclides Póntico o Seleuco de Babilonia, y que Aristarco de Samos lo había dicho con argumentos muy, muy, muy buenos. No debemos quitar el mérito a Aristarco, no debemos quitar el mérito a Copérnico, pero tampoco debemos olvidarnos de que había antecedentes griegos. Hasta la próxima.